En la madriguera donde yo tengo que trabajar, la madriguera es un nido de ratas. Bueno, pero Javier, igual es ofensivo, ¿no? Ofensivo es en este país donde se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, se les cobra impuesto al campo por un 60%, se lleva el Estado el alimento de 240 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Eso es violento. Es decir, barbaridad. con lo cual, digamos, o sea, y tener 40% de pobres y de haber sido el país más rico del mundo al inicio del siglo XX, hoy somos 70, 80 el tipo de cambio oficial y 140, 150 el paralelo. Eso es una ofensa. La ofensa es que, digamos, en los últimos 40 años los únicos que progresaron fueron los políticos. Y lo más agresivo de todo es que cuando vos ves la dieta de un político que gana mucho más que el individuo mediano de la economía, ¿sabés qué es lo peor de todo? Cuando vos mirás el nivel de vida que tienen, no se condice con lo que ganan. No tengo, por qué ser contemplativo con tipos que son chorros. Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Que lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables, que no se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Y ¿cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte de todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades. Pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia. Cuando Brancatelli habla de los derechos que se otorgaron, cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar. ¿Qué gorila? Sí, alguien lo tiene que pagar. ¿O te crees que es gratis? Pero papá, para eso está el país, el Estado presente. No, el Estado Pero por presente es un supuesto. acto violento. Estás castigando al exitoso. No te gusta que haya gente. Castigando. Ah, no, ¿y a quién le cobrás los impuestos? ¿O te crees que caen del cielo? Nene, se llama restricción de presupuesto. Alguien lo tiene que pagar. Lo pagan los que laburan. Y ese es el eje central por lo cual este país está destrozado. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche tengan todos ustedes en este nuevo fin de día. Si nos ven en la transmisión en directo, si nos están viendo en el estreno del video, muy buena noche. Cualquier otro momento, que ustedes lo saben, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas a la hora que nos estén viendo. Siempre deseándoles lo mejor, ustedes saben, con toda honestidad, de todo corazón, deseando que todos se encuentren maravillosamente bien, la salud, particularmente que todo esté caminando como debe de ser, e invitarlos al canal Por Ti Por México, Alejandro Rodríguez en YouTube. Suscríbanse, comenten, compartan, denle a la campanita, pulgar arriba, pulgar abajo, su decisión. Suscribirse al canal también. Aquí, como ustedes lo saben, aquí no vamos buscando dinero, no es la intención. Aquí no buscamos monetizar. Aquí yo no busco vivir de monetizar en estos videos. Este no es un canal de bromas, de chistes, de publicidad, no en el sentido económico, La intención de su servidor es intentar, vamos a ver hasta dónde ustedes nos apoyan a ello, volver a buscar esta posibilidad de una candidatura verdaderamente independiente para el 2030 o antes. Hay cosas que mucha gente a veces no entiende, que se pueden hacer en el país, lo malo, y no con esta dichosa frase que a veces dicen de que quien no conoce el pasado, la historia, está condenado a repetirlo, No, pero aquí estamos hablando de ignorancia. Aquí estamos hablando de no conocer ni siquiera el presente y las herramientas que podemos tener para valernos de ellas y tomar algunas acciones, Esto es importantísimo. Lo hemos hablado en algunas ocasiones en este canal, pero parece ser que la gente o no lo cree o no lo acepta, o simple y sencillamente
porque lo desconoce, no hace nada, ¿no? Pero la ciudadanía todavía tenemos, como decían con Leo Zuckerman en un programa hace unos días, la posición está en nosotros, no en los partidos. Si queremos seguir buscando la oposición en partidos políticos, estamos fregados. Porque bien lo decían en este programa de Leo Zuckerman, todos los políticos los tienen amarrados de salva hacia la parte, sean hombres o sean mujeres, y les tienen el expediente listo para actuar en contra de ellos, porque todos tienen una cola que les pisen, todos, inclusive estos que se dicen nuevos, como este tipo Ávila, ya le sacaron hasta una casa de 5 millones, ¿no? Todo mundo en la política actual tiene cola que le pisen. Todos los que han sido políticos, al menos en los últimos, ¿qué les puedo decir? 10 años, tienen un expediente, tienen esqueletos, como vulgarmente decimos en el closet, ¿no? Y a razón de eso, es que México, la ciudadanía, nosotros, debemos de tener las herramientas y debemos tener los elementos que nos puedan servir para ello, ¿no? El problema es que en el estar inmersos en este no querer saber de la política actual, mucha gente pasa completamente desapercibida de todas las herramientas, de todos los elementos, de todo lo que nosotros como ciudadanos podemos tener. Insisto, ya en un programa de debate se reconoce que la única oposición real, somos nosotros. Nosotros como ciudadanos, ya no confiando en los políticos de siempre, ya no queriendo ver a estos grupos de la partidocracia actual como una opción, como una alternativa. Ya no estamos en esta posición de, como bien lo decía Gloria Álvarez, y lo he dicho muchas veces, tenemos que empezar a ver personas y no grupos, y no asociaciones o no perfiles generales como son los partidos políticos. Tenemos que empezar a ver ya uno por uno para ver quiénes son y con quién contamos. Lo único cierto, y a veces ni eso, es que sí, en los únicos que podemos confiar son en nosotros mismos. Ustedes sabrán qué tan honestos, qué tan deshonestos, qué tan realistas, qué tan mentirosos o cómo son como personas. Cada uno de ustedes lo sabe. Y es increíble encontrarse con gente que no confía ni en sí misma, porque saben quiénes son, ¿no? Ustedes se pueden imaginar que un criminal, un asesino, un narcotraficante, podría decir que confía mucho en él para tomar o hacer algunas acciones, digamos, políticas, solo. No como parte de un grupo, no como parte de una secta, no como parte de un movimiento, no como parte de un grupo de crimen organizado, no, como persona. Porque la realidad, damas, caballeros, es que lo único cierto es la concepción que cada uno de nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Yo no puedo hablar, y como lo he dicho muchas veces, yo no puedo meter las manos al fuego por nadie. Y así tal cual lo digo, por nadie. Porque inclusive más allá de que yo conozca perfectamente bien a una persona, o creer que conozco perfectamente una persona, en el fondo, esa persona puede ser completamente distinta. Veía yo una analogía en este sentido el día de hoy por la mañana, maravillosa. Decía, todo esto, imagínenlo como un tigre. Que un tigre pequeñito se lo encuentran, recién nacido, se lo encuentran y lo llevan a su casa. Y efectivamente, como decía esta frase, esta pequeña historia, esta analogía, ¿no? Pero ese tigre va a crecer. Y va a ser un animal de considerable tamaño. Y conforme vaya creciendo, se va volviendo un riesgo.
Porque una cosa es cierta, no se va a ir haciendo más pequeñito. Por eso les digo, la analogía fue maravillosa. Y podríamos hablar de cualquier otro animal en realidad, ¿no? Pero aquí hablan por su peligrosidad. Por ejemplo, podría ser un oso. Ustedes pueden tener un osesno. Hay muchos videos por ahí de gente que ha encontrado osesnos y eventualmente los tienen que regresar a la naturaleza porque es imposible cuidarlos. Podría ser con muchas especies animales. Y exactamente imagínenlo así. Pequeñito, un osito que no hace nada, que no daña a nadie, ¿no? Pero va a crecer. Y puede llegar a ser un animal parado que mida 2,5 metros, ¿no? O más. Y un abracito, un golpecito, un manotazo que te dé y te arranca la cabeza. Es que así son las cosas, damas, caballeros. Mucha gente puede decir, no, yo soy muy honesto, soy muy así, soy muy asado. ¿Qué eres? Político. Uy, ya sabemos por dónde va a caminar el asunto, ¿no? Porque hoy en México nadie se puede llamar precisamente a esta extrañeza de decir que no sabemos quiénes son, ¿no? Los invito también a nuestros canales alternativos, @por ti por México en Facebook, @por ti por México en X. 3 canales, 3 formas de seguirnos, 3 formas de acompañarme y 3 formas de ir haciendo y formando equipo entre nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Porque es lo que les digo, cuando desconocemos la ley, cuando desconocemos la Constitución, cuando desconocemos las reglas que imperan en un país, estamos en serios problemas. Algunas ocasiones, yo recuerdo en la escuela, en la primaria, recuerdo yo, alguna vez vimos la Constitución como parte de un tema en aquel entonces, recuerdo yo, como ciencias sociales, ¿no? En esta materia de ciencias sociales vimos un poco de qué se trataba la Constitución en los libros de entonces. Les estoy hablando de que en 1971, 72, hacia el 78, que fue cuando yo cursé la primaria. En algún punto medio recuerdo que vimos algo que tenía que ver con la Constitución, ¿no? No recuerdo honestamente, si he de ser total y completamente con ustedes honesto. No recuerdo en qué grado. Supongo que debe de haber sido, y eso lo supongo porque insisto, no me acuerdo, debe haber sido, creo, por ahí de 3º o 4º grado de primaria, ¿no? Algún tema, por alguna cuestión que venía en los libros, una cuestión así, lo vimos, ¿no? Recuerdo yo haber comprado por ahí una de estas bibliografías, estos papelitos que existían antes, que te vendían en la papelería. Desconozco también hoy día si los vendan, yo creo que no. Yo creo que con Google estamos completamente salvados de ello, de la papelitis aguda que todavía tristemente sucede en el país. Pero recuerdo yo que habrá sido algo ahí, no me acuerdo ni del tema, ¿no? Pero de repente pasan cosas y participamos en ciertas actividades, algunos de nosotros, en el que nos damos cuenta y nos enteramos de cómo funciona un poco más la política, ¿no? Muchos de ustedes, por ejemplo, tengo que reconocer, y ustedes lo harán también o no, hay una regla que a ningún gobierno le conviene decir, porque obviamente puede resultar contraproducente para ellos, ¿no? Pero hay una regla que dice que nosotros podemos sacar al presidente, no en una encuesta, sino simplemente con un movimiento de presión, no de presión de depresivo, sino de presión, de presionar al mismo. Y si nosotros logramos sacar al presidente antes de su 2º año, antes de que se cumpla su 2º año oficialmente, la ley establece que en ese caso se tendrán que generar nuevas elecciones para volver a votar, a volver a elegir a un presidente. Si pasan los 2 años, entonces ya las cámaras ponen a un presidente interino de lograrse sacar al presidente en turno.
Pero la ventaja está en que si lo sacamos 2 años antes de los 2 años de su gobierno, por automático se tendría que llamar a nuevas elecciones. Y esto es real, ¿eh? Por eso yo les decía que el engañabobos esta cosa que creó el anciano delirante de la revocación de mandato no tiene sentido. Y no tiene sentido porque es hasta el 3er año. En el 3er año el gobierno ya se considera, digamos, oficial. Ya se considera del todo legal. Por ende, si nosotros sacamos al gobernante en turno al 3er año, nosotros ya no vamos a tener voz ni voto en quién va a gobernar. Ya tendrían que ser diputados y o senadores, o ambos, quienes propongan al presidente sustituto para que termine el periodo correspondiente. Por eso es un absurdo. Por eso no tiene sentido, porque imagínense qué pasaría, por ejemplo, en México. ¿Quién subiría al poder? Un morenista, sin duda. Uno más de esta cepa, de esta caterva de ladrones y corruptos. No sería el mejor perfil, no sería el más honesto, el más decente, el mejor, el que en ese momento pudiéramos considerar como una alternativa. No, ellos van a poner seguro a uno de los suyos. Que podría ser ¿quién? Marcelo Ebrard, García Harfuch, o quién podría ser. Insisto, sin duda un morenista de cepa. Tal vez el obeso Ebrard sinusítico, yo creo que no, fíjense. Yo creo que no sería una alternativa, porque este puede tender a hacer cosas completamente... Este trae un odio guardado, no lo canta, pero trae un odio guardado por el anciano delirante que lo sacó de la contienda cuando él tenía muchos mejores números. Y esto en la política, créanme, damas, caballeros, no se olvida. En la política, como dicen, casi todo mundo tiene, como dicen, memoria de elefante, ¿no? Que no se te va a olvidar nada y no vas a pasarles una, y lo hemos visto, ¿eh? En este caso, por ejemplo, gracias a lo que se consolidó el fraude más grande tal vez en la historia, la destrucción del Poder Judicial, fueron los Yunes. Y fue un magistrado, recordarán ustedes, Pérez Dayán. Y eso se lo van a llevar hasta la tumba. Y eso el día de mañana puede ser, porque puede ser, de libros, ¿no? Cómo esta gente traicionó. Estos sí son verdaderos traidores a la patria, ¿no? Esta gente sí puede ser considerada como traidor a la patria. Hay uno más, que es, ayer lo comentábamos, es de Movimiento Ciudadano, que también a la hora de la votación no se presentó con el supuesto argumento de que su papá había sido detenido ilegalmente. Pero casi en tiempo real nos enteramos de que eso no podía ser porque los juzgados ni siquiera estaban operando. Estaban completamente fuera de horario. Y que ahí no tenían absolutamente a nadie detenido. Y después se confirmó efectivamente que así fue. Pero ya muy tarde, ¿no? Pero a mí me sorprende, damas, caballeros, porque de verdad que me sorprende, ¿eh? A mí me sorprende tremendamente las similitudes de cosas que estamos viendo en otros lados en este mismo momento, ¿no? Les dejo aquí un video, ya lo debieron de haber visto, al principio, un video de Argentina y de cómo la gente de izquierda afortunadamente no ganó en Argentina, y Argentina está viviendo cambios bastante interesantes. Pero ¿cuál era la ideología de la izquierda en Argentina, no?
¿para qué se los platico? Vayan a ver el video, si están llegando apenas en esta parte del video con su servidor, terminen de ver el video y vayan a ver esos videos que les dejo en el intro. Pero es curioso porque en Argentina no se logró y qué bueno. Pero sí se logró en Estados Unidos. No un izquierdista, porque sin duda el anaranjado inútil de izquierdista tiene lo que yo de físico cuántico, ¿no? O sea, poquito menos que nada, ¿no? Pero estamos viendo cómo aquí sí, tratando de buscar también el control total del gobierno por parte... Este idiota tenemos, o Estados Unidos tiene una desventaja. Ya lo intentó hace algunos años. Y no le funcionó. Esto es un poco como a veces yo le digo a mis clientes en las cuestiones marcarias. Porque hay mucha gente que tramita registros marcarios. Pero muchas veces con estos registros marcarios lo que pasa es que el INPI le cita algo, una anterioridad, un requisito, un algo, ¿no? Y la gente, al considerar que, por ejemplo, existe una anterioridad, ya no contestan. Ya no contestan el trámite y el trámite se da por abandonado y por ende se da como vencido a un cierto lapso de tiempo, ¿no? Y no contestan porque hay mucha gente que hace sus marcas, los dueños pues de ciertos negocios, ellos mismos hacen sus trámites creyendo que es muy fácil hacerlo. Y sí, en esencia el trámite es relativamente sencillo, pero hay varios pasos que hay que entender muy bien antes de dedicarse a esto, antes de hacer un registro. Uno de ellos, por ejemplo, es una búsqueda fonética, para ver que no nos vayamos a encontrar con un antecedente con el nombre igual o similar al que ustedes pretenden. Y esto es algo que mucha gente al hacer el trámite, como no saben que esto se puede hacer, hacen el trámite sin pensar en ello. ¿Qué sucede? Que se van a encontrar seguramente con un requerimiento del INPI. Una vez que se da este requerimiento, hay gente que ya no sabe qué contestar. Y entonces dejan y abandonan el trámite y por ende este se vence. ¿Qué sugiero yo siempre a mis clientes? A pesar de que hagamos este procedimiento de investigación y demás, nunca falta que el INPI se inventa algo por ahí, ¿no? O se saca el as de la manga para no darnos una marca. A veces tiendo a pensar que el instituto, ante una carencia también y un recorte brutal de dinero, al INPI, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le han recortado dinero a lo bestia. Y han tenido que recortar la plantilla laboral también de una forma grosera. Trámites que antes ya se estaban tardando 3, 4 meses, se están yendo a 7, 8 meses actualmente, porque tienen una carga impresionante de trabajo. Conozco mucha gente en este lugar, ¿no? Y era lo que me estaban comentando, porque decía, oye, es que ya ciertos trámites tardaban 3 meses, nada más. Y ahorita te estás tardando 7, 8, ¿qué pasa, no? No, dices que pues, hemos tenido recortes y hemos tenido que reducir la plantilla, ¿no? Otra de las acciones de Morena, porque esto no sucedía hasta que llegó Morena al poder. Primero, el primer recorte fuerte vino con el anciano delirante y con el gobierno de la pseudocientífica vino otro, ¿no? Aparte que vino el ingreso de este personaje que yo les decía ayer, de Santiago Nieto, que estuvo en la UIF, y que yo decía, bueno, ¿ahora qué? También van a buscar por parte de este instituto, que nada tenía que ver mayormente con política, lo van a empezar a politizar, que sirva como un instrumento también de ataque a ciertos personajes, como ya sucedió con un periodista por ahí y con un periódico en el que están demandando, y contra esta señora, ¿cómo se llama? Ay, les comentaba yo este asunto hace unos días, ¿no? De Anabel Hernández. En donde ahora resulta que una mujer
ligada al crimen organizado, resulta que demanda a Anabel Hernández por medio del INPI, del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y resulta que ganó la demanda esta presunta criminal, ¿no? Y a mí lo que más ruido me hizo, y lo comenté con ustedes, es que aquí está Santiago Nieto, que estaba en un área completamente distinta. ¿Qué está haciendo aquí en cuestiones marcarias? Yo les puedo asegurar que este tipo no tiene ni la menor idea de lo que las marcas tienen que ver, hacen o realizan, ¿no? Pues ahí lo pusieron. Y lo primero que yo veo ahora es una demanda ante Anabel Hernández que pasa, que se promueve por parte del INPI, y resulta que gana esa presunta criminal, ¿no? Esto sí, a mí en lo personal me prendió todas las alarmas, ¿no? Y es que es lo que les digo, el gobierno no da actualmente un paso sin guarache, como dicen. Y todo va conectándose, pero solito, ¿eh? Hace algunas semanas, y no es que tal vez ya por lo menos un mes o más, hablamos de cómo Estados Unidos está persiguiendo a políticos, ¿no? Y yo lo decía, nadie está hablando de ello. Yo no veo a Loret, yo no veo a Ciro Gómez Leiva. Pues anoche, ayer, ya fue tema de Carlos Loret, de cómo se filtra una información en la que se dice que Estados Unidos ya está pidiendo al menos a 5 políticos por sus nexos con el crimen organizado. Uno de ellos, la señora que dice que no hizo nada y que no nos ha contestado nada hasta el día de hoy de por qué le cancelaron su visa. Esta señora, gobernadora de Baja California, ¿no? Ya no lo digo yo, ya no lo dice un comentarista, un comunicador como mi buen amigo Miguel Quintana, no. Resulta que es trabajo ya periodístico de alguien que muchos de ustedes consideran serio, que a veces no nos consideran así a nosotros, pero como eventualmente todo se va acomodando, ¿no? Resulta que ahora sí ya fue nota de Carlos Loret. Y esto va a ser nota en muchos lugares, créanme, ¿eh? Si al basuroña, mugroña, ya le hubieran quitado su visa también, no nos vamos a enterar. Cuando veamos que este idiota no sale de México para ir a Estados Unidos, que le encantaba ir a Nueva York, no perdía oportunidad para irse a Nueva York y estar subiendo por medio de X todas sus mugreaventuras en Times Square y sacándose fotos en todos lados. Quiero ver, en la primera que nos demos cuenta que este tipo no está yendo a ningún lado de Estados Unidos, que no nos está compartiendo sus fotos como es característico, nos daremos cuenta tal vez que a lo mejor ya le retiraron también la visa, ¿no? Cuando vemos esta bola de payasos morenistas, dizque van a ir a defender la soberanía, la cuestión de impuestos y demás a Estados Unidos, parece mal chiste. Porque ahora sale la loca pseudocientífica a decir, no, es que cuando yo hablé de movilizaciones, yo hablé de movilizaciones en el país, no en Estados Unidos. A ver, vayamos a ver todos el video. Y o una de dos, o secundemos esto o critiquémoslo. Y no va a quedar más que criticarlo. Porque ella nunca habló de movilizaciones nacionales en México. En al menos 4 ocasiones, y nos las presentó Carlos hace, me parece que fueron 2 días, 2 noches. En al menos 4 ocasiones habló de movilizaciones. En ninguna habló de movilización nacional o extranjera. Habló de movilizaciones. Y esto ustedes lo saben. La gente cuando quiere escuchar, cuando le conviene escuchar, cuando quiere que las cosas sean de una cierta forma,
le hacen caso hasta gentes como a mí, ¿no? O a personas como a su servidor. Que mientras mucha gente por ahí puede decir que digo puras idioteces, cuando algo resulta que sí pasa, que sí sucede, ahora resulta que no, éramos gente muy cuerda, muy inteligente, muy capaz, que sabíamos de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que hablamos, de lo que decimos, resulta que se vuelve cierto. Y entonces ahora resultamos muy ecuánimes, ¿no? Y ahora resultamos muy capaces. Mientras no suceda lo que estamos diciendo, somos unos estúpidos, imbéciles, retrasados mentales. Pero cuando sucede lo que decimos que va a suceder, no, entonces somos inteligentes, capaces y casi visionarios, ¿no? Y es lo que yo les digo, viendo esta información, digo, no queda duda, ¿no? Esta señora nunca habló de movilizaciones nacionales. Pero esto pasó en otros lugares y afortunadamente no se cayó en esta provocación. Argentina, como insisto, estos videos que les presento, claramente hablan de lo que se esperaba. Tengo un video por ahí, si por una cuestión de tiempos no cabe, que es de Bukele también. Yo creo que Bukele se engolosinó. A mí me parece que Bukele tenía un buen origen en su política, pero se fue al extremo. Y eso está matándolo tremendamente. La gente muchas veces dice de El Salvador tiene opiniones diversas, sí. Porque la propuesta inicial era buena. Ir en contra del crimen y de los grupos, eso era maravilloso. Pero se siguió de filo, deteniendo personas que por el simple hecho de tener un tatuaje ya los consideraron criminales. Se habla hoy día que en las cárceles de este lugar donde gobierna Bukele hay al menos 30% de personas que no hicieron nada, que no son criminales, pero que por el simple hecho de un tatuaje o de defender a alguien, resulta que están en la cárcel. Insisto, la lógica de Bukele me parecía muy buena, me parece de hecho todavía muy buena. Nada más que se le fue de las manos, se engolosinó, palabra que nosotros utilizamos en México, ¿no? Perdió la lógica de lo que estaba haciendo. El movimiento y todo era muy bueno. Pero se transgiversó, se enrolló, se perdió tristemente en este ver que había una buena reacción de él, ¿no? Y aquí no había que hacer eso. Lo que había que hacer era medirse, tomar una cierta distancia y ser completamente congruente con el origen que él estaba manejando, que él estaba pretendiendo, que él quería. Era haberse mantenido en esa línea simple y sencillamente, haciendo los pasos adecuados, pero se fue. Se fue, como dicen, como gorda en tobogán, ¿no? Pero hay cosas muy inteligentes en este video, que es un video corto. Si puedo y cabe, se los digo. Voy a tratar de hacer el video un poquito más corto. Les dejo esos videos, les voy a dejar esos videos, en donde Bukele, como dice, ¿qué lleva a un gobierno a hacer lo que está pasando, por ejemplo, en México? La asociación del gobierno, de los políticos, con el crimen organizado. Decían, ¿por qué en Estados Unidos o Canadá no pasa esto? No, porque allá si algo cuidan, es exactamente que esto no suceda. Decían ahorita en Estados Unidos, un americano, no lo dijo un latino, no lo dijo un hijo de padres ilegales que ya nació en Estados Unidos. No, lo dijo un anglosajón. ¿Cómo podemos hacer caso y cómo podemos creer que lo que está haciendo un criminal con 34 cargos criminales y que increíblemente llegó a ser presidente, nos dice?
No estamos hablando de un cargo o dos pequeños por ahí que el señor tenía perdidos, como que en algún momento lo agarraron tomado cuando tenía 15 años y manejando, ¿no? No. Estamos hablando de 34 cargos, muchos de ellos federales. Por lo que hizo en su gobierno anterior mayormente, y muchos otros. Aquí hablamos de ese rumor ya muy fuerte que tiene de esta liga con este tipo Epstein, ex productor de cine, en donde estamos hablando probablemente hasta de pedofilia. O sea, no son cargos menores, 34 cargos no son menores. Y aún así la gente decidió votar por él. En México no nos quedamos atrás. Se votó por un multihomicida. Porque por un bolazo en la cabeza a un niño en temprana edad, provocó que al tiempo este niño perdiera la vida. Le quitó la vida a su hermano. Nada de accidentes. Aquí les compartí muchas veces ese video que yo tengo, en el que nos dan el parte, digamos, médico de cómo sucedió. Y hubo un segundo disparo. Si hubiera sido un suicidio como se quiso manejar, un suicida no se dispara dos veces. Porque con la primera tuvo, ¿no? A la primera dispárese donde se dispare, generalmente suelta el arma. Ah, no, casualmente hubo dos disparos. Por la posición en la cual se supone que el hermano de este idiota anciano, delirante, asesino, se disparó, es imposible que se hubiera disparado él solo. Es un asesino y lo hicieron muchos de ustedes presidente. Y como dice Bukele en este video, finalmente en el video digo, la única forma en la cual el crimen avanza como está avanzando en México es por una asociación político-criminal, narcopolítica, narcocandidatos, narcopolíticos en México. En ese sentido no está mintiendo. Y es que hoy vemos también cómo la gente de verdad es increíble. Yo estaba sorprendido de ver el video de Carlos. Porque ahora hasta el más gato, hasta la persona más ínfima de un gobierno como el de Trump, ahora se sienten leones, ¿no? Nos pasaba Carlos Loret, cómo contesta ya ahora esta comunicadora de la Casa Blanca, ¿no? Ante una pregunta muy loable, creo yo, ¿no? De una persona de raza negra, de una periodista que escribe para un medio propiamente de gente de raza negra, y le hace una pregunta creo que muy loable. Bueno, si las protestas fueran pacíficas, ¿Trump estaría de acuerdo con ellas? Y esta señora pseudocomunicadora, porque eso de comunicadora creo que está en veremos. Sí, por supuesto que él está de acuerdo. ¿Qué pregunta más estúpida? Porque hasta el gato más minúsculo ya de este gobierno, de este anaranjado inútil, ya se siente león. Y me hace mucho ruido, de verdad, damas, caballeros, porque veo las similitudes entre un gobierno y otro. Eso mismo pasa en México. Vean este tipo mugroña, contestando una sarta de estupideces, una sarta de sandeces. Y ahí está llorando después de que no, lo que pasa es que la derecha le quiere provocar ahí una cuestión y hacerlo ver mal y la frega. No, la izquierda, la oposición no habló por ti. Tú fuiste el hocicón. Tú fuiste el que se fue de la boca, no la oposición. Tú fuiste el que aplaudiste por estas manifestaciones y que estaban muy bien. Eso no lo dijo la oposición.
Pero ahí andas muy león, muy oso, muy fiera. Y ahora resulta que te reduces a ratoncito, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí está esta señora, esta otra Chávez, ¿no? Andrea Chávez. Muy fiera también. Y yo me las puedo todas. Y yo voy a seguir haciendo lo que quiera. Y yo estoy llevando salud y ambulancias y que fue y que vino. Y ahora ni camiones, ni ambulancias, ni nada, desde que la pararon. Ya estaba muy lengua larga también el otro anciano, casi encriptado, ¿no? Y digo encriptado por cripta, no por encriptación de otro tipo. No. El conde también metido en su ataúd ahora, ¿no? Primero haciendo mucha alaraca y que él se las puede y que a él nadie le dice nada, ¿no? Y ahora metido en su ataúd como Drácula en el día. Porque nadie lo ha visto. Y así mucha gente de Morena. Muy sabrosos, muy sácale punta. Y a la mera hora, esas puntas se rompen, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Eso es lo mismo que estamos viendo actualmente en Estados Unidos. Ah, si estás con Trump, eres muy fiera ahorita, ¿no? Nada más que se vaya Trump y vamos a ver si tan fieras son, ¿no? Esta otra señora, ¿qué? Ojan, o no sé cómo se llama, Kristi Noem, muy con chaleco, casi antibombas y armada hasta los dientes, que parece película de Rambo, ¿no? Pues sí, porque es protegida hoy día de este anaranjado inútil, ¿no? Pero ¿quién era esta señora? Igual que esta otra de comunicación. ¿Quiénes eran hace un año? Nadie. Ni quien las pelara, ni quien les echara un lazo, ni quien les aventara un 20. Porque era nadie. Ah, pero ahora como estamos con Donald P. Trump, ahora sí tenemos todo, ¿no? Gente como Elon Musk nos demostró quién es, ¿no? Él mismo lo dijo. Yo pensé que este señor iba a hacer otra cosa y se equivocó. Y por lo menos lo reconoció. Y como dice, mejor me salgo y empiezo y sigo con mis negocios porque si no, mis negocios se van a ir al carajo, ¿no? Porque la gente no tomó bien que una persona como él, tecnológica, de avance, de ciencia, de muchas cosas, fuera político. Déjale el trabajo de los políticos a los políticos, ¿no? O vas a hacer un trabajo político desde una perspectiva diferente como la que su servidor busca, o vas a ser parte de la política de siempre. No, si va a ser disruptivo, si va a ser diferente, adelante, hazlo. Prueba tu punto y prueba que tienes con qué para ser completamente distinto. Pero cuando estás en medio de entre que vas a ser diferente, pero estás con la cochinada de siempre, entonces muy fácilmente para la sociedad te vuelves la cochinada de siempre. Porque este tipo sabemos que es un hocicón de primera en Estados Unidos, ¿no? Ahí está lo que está amenazando ya para el fin de semana, me parece, que se está organizando una movilización al estilo anciano decrépito, ¿eh? Ahora resulta que quiere hacerse su gran fiesta porque además concuerda con 250 años de la milicia, ¿no? Ah, quiere hacer la pseudo fiestezota como el anciano delirante lo hacía en el Zócalo con sus acarreados, ¿no? Que nos llenaba el Zócalo con 50,000 camiones. Ah, bueno, ahora quiere hacer exactamente lo mismo. Porque es su cumpleaños. O sea, ya desde ahí vamos con un problema de veras severo, ¿eh? De ideología, de formas de ser, etcétera. Ahora quiere celebrar su cumpleaños como si fuera no sé, el jeque árabe, ¿no?
Y lo anuncia y habla de ello y todo. Ah, pero es que coincide con los 250 años de la milicia. Esa milicia que alguna vez, por cierto, México le ganó, ¿eh? Esto, no olvidemos la historia. Este gobierno que en algún momento México dobló a esta milicia, ¿no? Bueno, esa milicia de 250 años ahora quiere hacer la gran fiesta. ¿Y qué sale a decir el decrépito también inútil anaranjado, ¿no? El que se atreva a hacer una manifestación le va a ir como en feria, en pocas palabras, ¿no? Porque nadie va a arruinar mi celebración. Lo mismo que decía el anciano delirante. Un par de locos, simple y sencillamente gobernando. Un par de trastornados mentales, ¿no? Un par de psicópatas enfermos que creen que el mundo, ¿qué digo el mundo? El universo gira en torno a ellos, ¿no? Me sorprende las similitudes con estas críticas que oigo yo de Milei, como les comento. Si no fuera porque estamos viendo a Milei, si no fuera porque estamos oyendo el acentito argentino, yo podría jurar que está hablando de México. Porque exactamente el gobierno está en esa lógica, está en esa intención y está en esa forma de hacer las cosas, ¿no? Pero no es México, es Argentina. Pero es sorprendente, de verdad, damas, caballeros, que de verdad quítenle a Milei y quiten el acento y cualquiera de ustedes en México podría pensar que se está hablando de México. Y no se trata de México. Afortunadamente, ninguno de estos, porque esto fue antes de que Milei fuera presidente, ninguno de estos afortunadamente logró llegar al poder, izquierdistas, y sí lo hizo Milei. Milei, hay veces que lo critica, lo tachan, lo critican, lo tachan de derechista. No, Milei no es derechista. Tiene algunas cuestiones que tienen que ver con la derecha, sí, por ejemplo el aborto. Él es antiaborto. Pero eso no lo hace derechista. Es una condición personal, yo lo he dicho. Yo soy total y completamente antiaborto. Pero si yo fuera presidente de este país, por supuesto que el aborto tendría que estar aceptado en todo el país, ¿no? No por una convicción mía, sino porque estamos hablando de acciones políticas. Y las acciones políticas se tienen que quitar del deseo personal o el anhelo personal del político para hacer lo correcto, porque no estamos gobernando para nosotros, o no gobernaríamos para nosotros, estamos gobernando para un país. Y hay veces que lo que puede suceder o ser mejor para un país no necesariamente es lo que yo creo o una de mis convicciones, ¿no? A veces como políticos tendríamos que ir en contra de convicciones personales, porque esto es a beneficio de la mayoría. No puede ir de por medio mi ideología que nada más tengo yo, que nada más creo yo, y someter a 130 millones de mexicanos porque yo creo en eso, aunque ustedes no. No, eso no es democracia. Eso se llama dictadura, ¿no? El dictador acaba haciendo lo que él cree, lo que él considera, y busca imponernos esa ideología a todos los demás. No, es que aquí no funciona así. Insisto, una democracia real, tú tienes que escuchar a los más. ¿Qué pasa simplemente? Y esto lo hemos vivido 2 veces en México, o más, ¿no? Pero al menos en los dos últimos elecciones. 30 millones con el anciano delirante sometieron a 120. Más bien, 30 millones sometieron a 90 millones de mexicanos que pensábamos diferente. Y en las pasadas elecciones, 36 millones sometieron a 94 millones de gente que no pensamos como ellos. ¿Por qué? Porque no salieron a votar, porque
no fuimos suficientes para votar por una opción distinta, porque no se hizo lo correcto, por lo que ustedes gusten y manden. No sucedió. Pero esos 36 millones nos sometieron a todos en este país a una condición en la cual no estábamos de acuerdo, pero que tampoco nos hicimos notar. Por eso, como se los decía yo en un principio, en la Constitución se contemplan acciones. Una es sacar con manifestaciones al presidente antes de 2 años y tendría que haber nuevas elecciones. Esto es real, investíguenlo. Si alguien tiene duda o alguien pone en duda mis palabras, investíguelo. Si antes del 2º año sacamos al presidente por presión cívica, social, manifestaciones ciudadanas, se tendrían que hacer nuevas elecciones. No se pondría un sustituto, sí, se pondría un sustituto mientras se organiza la elección, pero tendrían que hacerse elecciones. Por eso yo entiendo claramente que en estas mesas de debate muy interesantes con gente inteligente, se hablaba de ello. En esta mesa del martes de debate con Leo Zuckerman, véanla de verdad, que estamos hablando el 10 de junio, busquen La Hora de Opinar, programa de 10 de junio del 2025. Se hablaban de 2 cosas muy interesantes. La oposición hoy día mayormente es de la ciudadanía y del cuarto poder, la comunicación. Periodistas, analistas, comunicadores, etcétera, aparte de la ciudadanía. Como nunca, yo se los he dicho, he visto cantidad de material de personas que, como un servidor, buscamos que las cosas cambien, ¿no? Está sucediendo como nunca, y además hoy día tenemos hasta las herramientas. Twitter o X, TikTok, YouTube, Shorts de YouTube, etcétera, ¿no? Hay un cuarto poder que tiene una fuerza tremenda que no hemos sabido utilizar adecuadamente, ¿no? Pero resulta que ahora somos nosotros la oposición. No el PRI, no el PAN, no la partidocracia actual que conocemos, no, nosotros como ciudadanos. Pero si no conocemos nuestros alcances, nuestros límites, nuestra fuerza, poco si no es que nada vamos a poder hacer, ¿no? Y esto es en donde tenemos que tener muy claro lo que pasa. Esto que están escuchando ahorita, un accidente a lo mejor, o algún, porque son patrullas, ya son de todos los días, en todos lados, ¿no? Haciendo estos videos nos ha tocado, ustedes lo han escuchado, nos ha tocado escuchar estas patrullas constantes en varios videos de su servidor, ¿no? Porque esa parece ser ya es la normalidad del país. Pero como decía muy bien Víctor Trujillo en su personaje de Broso, pero ¿cuándo nos acostumbramos a ello? Aunque yo cambiaría la palabra. ¿Por qué nos acostumbramos a ello? Esas 2 cosas son importantes. Conocer nuestros alcances, que analistas están reconociendo que un candidato independiente puede ser verdaderamente una alternativa. Y tal vez lo más importante es no doblarnos. Porque es increíble de verdad que nosotros seamos considerados hoy día por algunos analistas como la verdadera oposición, la ciudadanía, no los partidos, no los políticos de siempre, no la basura de siempre, no, nosotros como ciudadanos. Pero el problema es ese, que si no conocemos nuestros alcances y no podemos ser completamente conscientes de la fuerza que podemos tener,
como lo he dicho en infinidad de ocasiones, nada va a cambiar, nada será diferente y nada podremos hacer porque no confiamos ni en nosotros mismos. Como les decía yo en un principio, si no conocemos nuestras fortalezas, mucho menos vamos a ser capaces a la mejor de reconocer nuestras debilidades, ¿no? Porque tenemos ambas. Pero ¿cuál es más fuerte que cuál? Eso tendrá que verse. Estados Unidos está demostrando una fuerza que sin duda este anaranjado ya se le salió de control y que no hubiera querido, pero él lo provocó. Él provocó esta reacción. Ahora a ver cómo la resuelves. Eres muy bueno para hacer problemas, al igual que el anciano delirante que tuvimos en el sexenio pasado. Eres el mejor creando problemas. Y se demostró claramente que fue el peor para resolverlos. Siempre con ocurrencias. Siempre con mentalidades que no son adecuadas para lo que estaba haciendo, ¿no? Y hoy día todos lo sabemos. Pero están los que no lo quieren ver. Y están también los que sí lo están viendo, pero guardan silencio. El ciego, el sordo y el mudo por conveniencia. Y si seguimos así, absolutamente nada va a cambiar. ¿Queremos un México distinto? Yo se los he dicho, vamos por él. Somos la oposición. Y ante una oposición de más de 90 millones de mexicanos, creo que tenemos toda la fuerza para hacer el cambio que México requiere. Simplemente es darse cuenta que así es y perseguir ello como si fuéramos de verdad, como dicen, perros en casa, ¿no? Y que no soltemos hasta que agarremos a la presa. O en este caso, nos deshagamos de esta política corrupta que no nos ha llevado absolutamente a nada bueno. Cuídense, damas, caballeros. Pasen una buena noche, buen día, buena tarde, buena madrugada. Que estén muy bien. Porque recuerden que aquí, si todos nosotros no estamos juntos para ayudarnos a nosotros mismos, mucho menos vamos a ser capaces de poder ayudar y apoyar nuestro hermoso México que nos vio nacer y que hoy nos está viendo morir, pero no de forma natural. Cuídense, pásenla muy bien y hasta mañana.